Pues empezamos ahora sí con el primer congreso online de comunicación gastronómica y para ello recibimos a Pablo Carcelén. Pablo es director de expansión de Level Up y también es formador en esta escuela de negocios, en los cursos que imparte. Bienvenido, Pablo. Vamos a hablar contigo en este congreso sobre la importancia de la comunicación para todas las empresas, pero en especial para las pequeñas. Pero primero me gustaría que nos presentaras Level Up. ¿Qué es y qué es lo que hacéis? Bueno, muy buenas. Muchas gracias por la invitación que hemos recibido. Muchas gracias por dejarnos participar en este congreso, que estamos seguros de que va a ser un grandísimo éxito. Y bueno, pues por contarte un poco sobre Level Up, nosotros somos una escuela de negocios que nació en diciembre de 2012. Una escuela de negocios que nació con un objetivo y el objetivo era muy claro y era cómo podíamos enseñar a los autónomos y a las pymes o cómo podíamos mostrar a los autónomos y a las pymes la experiencia que habíamos tenido nosotros y lo que habíamos aprendido en las grandes empresas o en las multinacionales de las que venimos. Bueno, Carlos Delgado, que es el fundador y el CEO de la empresa, es ingeniero de telecomunicaciones al igual que yo, él trabajó en Huawei, yo trabajé en Vodafone, ambos ocupamos puestos considerablemente importantes con gente a nuestro cargo y aprendimos mucho, ¿no? Entonces, nada, en su día decidimos que teníamos mucho que mostrar a este grandísimo nicho, que es gente que parece que le falte formación de calidad para mí, sobre todo formación práctica, no vamos a decir de calidad, formación práctica. Entonces, bueno, pues arrancamos esta escuela de negocios en la que actualmente la verdad es que nos hemos convertido en la escuela número 1 para toda España de autónomos y pymes. Hemos tenido un crecimiento muy grande y nos basamos siempre en dos partes de la formación. Una que es las herramientas empresariales, hablar de ventas, hablar de marketing, hablar de estrategia de negocio, hablar de gestión, hablar de KPIs, hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con la empresa, pero también mucho, o la otra parte es la que tiene que ver con el liderazgo de las personas. Esas personas que una vez reciben toda la formación son capaces de implantar todo lo que aprenden y consiguen resultados. Y bueno, no siempre depende de saber cómo se hacen las ventas, sino también depende muchísimo de tu mentalidad, de tu capacidad para llevar a cabo todo esto. Y así es como nos movemos. Entonces, nada, simplemente hacemos eso. Y luego también, pues creemos, ¿no? Y bueno, estamos convencidos de que hemos llegado a donde hemos llegado porque somos capaces de demostrar que lo que decimos no solo está aquí en la cabeza, sino que lo demostramos con casos reales, lo demostramos asesorando a negocios y demostramos directamente que la gente que se forma con nosotros y que recibe nuestras tutorizaciones diarias pues consiguen resultados más altos. Y así es donde estamos, aquí es donde estamos, donde hemos llegado. Y nada, y actualmente estamos trabajando en 8 ciudades de España y próximamente seremos una empresa internacional también, porque ya tenemos el proyecto en marcha y consolidado dando el salto del charco. Pues sí, yo he tenido el placer de hacer algunos de vuestros cursos y en uno de ellos, el nivel 1, en los secretos de la empresa de éxito, me llamó la atención y me gustó mucho que dijerais que una de las partes principales que tiene que desarrollar una pyme es la comunicación. ¿Por qué es importante que una pyme comunique? Bueno, a ver, hay que empezar desde un poquito más atrás, ¿no? Porque por supuesto que la comunicación es importante y la comunicación, bueno, es esencial, ¿no? A la hora de crecer en resultados, pero nos tenemos que ir un pasito más atrás. Y es que antes de comunicar lo que haces, lo que tienes que hacer es hacer las cosas bien. Claro, porque cuando tú sales ahí fuera a comunicar las cosas, lo que estás comunicando básicamente es una de dos. Si dices la verdad, es lo que estás haciendo y puedes mentir y decir lo que no haces, pero claro, eso te llevaría a cerrar en menos de 2 meses probablemente. Entonces, claro, vamos a partir de la base de que cuando tú comunicas estás diciendo la verdad, ¿no? De lo que estás haciendo, lo que te diferencia, lo que estás trabajando. Entonces, antes y previamente tienes que haber trabajado en todo esto, tienes que haber hecho una serie de cosas que permitan entender a tu cliente, que permitan saber lo que le gusta, saber lo que le molesta, saber, bueno, pues qué es lo que más destaca de ti, saber qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, cuando tú has entendido todo esto, cuando tú sabes perfectamente cómo piensa tu cliente, entonces es cuando tú empiezas a elaborar ciertas estrategias y sales ahí fuera a comunicarlo. ¿Por qué hablamos por qué me dices tú de la importancia de la comunicación? Hombre, lógicamente porque tú te puedes creer que haces las cosas muy bien. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en la que es la única peluquería en todo Alicante, por ejemplo, en toda mi ciudad, que no te hacen esperar.
¿no? Porque siempre, en casi todas las peluquerías, nos hacen esperar. Entonces tú eres la única peluquería que no te hacen esperar, o de las pocas que hay, porque hay muy poquitas que no te hacen esperar. Siempre que viene un cliente te atienden a la hora. Bueno, pues cuando tú te piensas que eres diferenciador, resulta que solo saben que no te hacen esperar tus clientes. Pero el resto de clientes potenciales que tienes por Alicante no tienen ni idea de que en tu peluquería no te hacen esperar. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Pues que si realmente no te hacen esperar en esa peluquería, que tú cojas y pongas en tus redes sociales garantía de espera. Si te hago esperar más de 5 minutos, te corto el pelo gratis. En tus redes sociales, en el escaparate, en la comunicación por email que hagas, en contacto con las asociaciones con las que trabajes. Es decir, que trabajes esa diferenciación y que la hagas llegar, que la des a conocer, para que así la gente que tienes fuera también diga, anda, existe una peluquería en Alicante que si te hacen esperar más de 5 minutos te cortan el pelo gratis. Por eso, por la importancia de la comunicación. Es muy importante. Podríamos decir entonces que uno de los errores de las pymes es que no se para a analizar a sus clientes o qué es lo que buscan, qué es lo que quieren antes de comunicar. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Mira, ¿me permites que te ponga una slide, una presentación? Te comparto. ¿Sí? Claro. Mira, nosotros siempre decimos, aquí os lo voy a compartir, esto que tenemos aquí, ¿se ve bien? Sí, muy bien. Ahora se ve bien, ¿verdad? Sí. Pues estos ejemplos que yo voy a poner es publicidad, ¿vale? Publicidad. ¿Qué es la publicidad? Bueno, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Ponerse en Times Square, ponerse en un cartel, en la carretera, dejar un papel o un flyer en un coche, buzonear, ponernos en los autobuses, todo esto es publicidad, ¿verdad? Un anuncio de televisión, ponerse en un anuncio en el periódico, ponerse en un anuncio en Facebook, hasta ahí eso es publicidad. ¿Genial? Entonces, ¿qué pasa? Y ahora quito la presentación. Todo esto es publicidad. ¿Qué sucede cuando tú haces publicidad? Cuando tú haces publicidad, vuelvo a repetir, estás llevando, bueno, publicidad o comunicación, vamos a hablar de lo que decíamos, de ir un paso más atrás. Publicidad o comunicación, que no es lo mismo, pero bueno, hay gente que, o sea, se parece, ¿vale? Entonces, cuando tú das hacia afuera un mensaje de estoy haciendo esto, ¿vale? Estoy haciendo esto, o estás comunicándote hacia afuera, tu negocio, tus productos y tus servicios, y te estás dando a conocer hacia afuera, resulta que lo que estás haciendo es magnificar lo que haces. Magnificar lo que haces para bien, magnificar lo que haces para mal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes tu negocio, entiendes a tu cliente y estás haciendo las cosas muy bien, sales hacia afuera, comunicas, o vamos a poner comunicación de pago también, que pueda ser la publicidad, entonces atraes a la gente y tu negocio crece. Genial. Pero ¿y si comunicas algo que cuando vienen tus clientes a tu negocio, a tu restaurante, vamos a poner, ya que hablamos mucho, estamos en un congreso de hostelería, ¿qué pasa si cuando vienen a tu restaurante les ofreces los primeros platos como a todo el mundo, los segundos platos como a todo el mundo, la bebida, el postre y el chupito de regalo? Entonces el restaurante no tiene una decoración especial, no tiene nada especial, estás gastando una bala de comunicar hacia afuera gente que atraes y resulta que eres un restaurante más. Terminas, te paga 10 euros, se va a su casa, no le habla a nadie de tu restaurante, no le recomienda a nadie tu restaurante, no repite nunca en tu restaurante y eso hace que la comunicación no sea efectiva. Entonces, como decía, si nos vamos un paso más atrás, hay que entender la opinión del cliente, intentar pensar que lo que nosotros pensamos no es tan importante, sino que es mucho más lo que quiere tu cliente. Como te decía, ¿no? Tú me has dicho que sí es importante entender al cliente. El hostelero se cree que regalar un chupito es una súper sorpresa y un súper regalo. Pues hoy en día el chupito no vale para nada directamente. No estoy diciendo que lo quitemos, pero no va a hacer que un cliente repita porque le regales un chupito. ¿Verdad? Estaremos de acuerdo, ¿verdad, Kiara? Sí, eso es novedad hace muchos años, pero ahora ya lo hacen todos prácticamente, entonces no destaca. Por supuesto. Eso es. Entonces, lo que tú decías es totalmente cierto, que es, vamos a empezar a entender cómo piensa el cliente, que por cierto, esa es la definición de marketing. Publicidad es una pata pequeña al final del proceso de marketing. Todo el resto es trabajar y entender cómo piensa nuestro cliente y preguntarle y decirle. Y bueno, al final hacer que ese cliente esté contento y no que estés contento tú. El que estés contento tú será un resultado. Si el cliente está contento, al final lo acabarás siendo tú. Y en este caso que estamos hablando de los restaurantes, una buena técnica sería quizá ponerles un cuestionario en la mesa para que lo rellenen, un cuestionario de satisfacción
o para saber qué impresión han tenido con la comida, por ejemplo. Sin ninguna duda. Hay varias partes que puedes hacer. Una es, yo doy dos recomendaciones, ¿vale? La primera es, por supuesto, que le preguntes a él, ¿vale? Puedes preguntarle mediante un cuestionario de opinión, como tú muy bien has dicho. El cuestionario de opinión, ojo con cómo lo hacemos, ¿vale? Esto ya, bueno, nosotros hablamos largo y tendido de todo esto en un curso, no daría tiempo ni con 3 congresos de estos para poder hablar de los cuestionarios de opinión, pero quiero dejar una pincelada sobre los cuestionarios de opinión. No vale de nada preguntar, dime del 1 al 5 la calidad de mi servicio, ¿vale? Porque si alguien te dice y te vota un 4, ¿tú qué conclusiones sacas? ¿Lo has hecho bien? ¿No lo has hecho bien? ¿Ese cliente es más optimista? ¿Es más pesimista? ¿Se ha cabreado por algo? ¿Por qué no te ha puesto un 5? Bueno, pues a lo mejor no te pone un 5 porque no le pone 5 a nadie, ¿no? Pero a lo mejor te ha puesto un 4 porque, joder, oye, es un buen servicio, pero no sacas una conclusión, ¿no? Entonces, en esos cuestionarios de opinión, olvidémonos de esas preguntas basura del 1 al 5, de calidad del servicio, de dime qué te ha parecido nuestro personal y todo esto, ¿no? Olvidémonos de todo esto y vayamos al grano. ¿Qué es lo que queremos saber? Entonces, tenemos la manera de preguntarle al cliente y tenemos otra manera, que es, vamos a ponernos nosotros en el caso de cuando fuimos clientes. Así de sencillo, ¿no? Eso se le llama sentido común, que parece que no, pero es bastante importante. Y entonces, si tú has ido alguna vez a un restaurante y eres dueño de un restaurante, joder, piensa cómo piensan los clientes que van a los restaurantes. Cuando tú lo has sido, pero no solo tú, porque a lo mejor tú estás condicionado porque eres el dueño de un restaurante. Piensa cómo piensa tu mujer, cómo piensa tu hermano, cómo piensan tus amigos de alrededor, y empiezan para parte de lo que quiere el mercado. Y yo voy a dar una recomendación, bueno, voy a continuar con mis recomendaciones hacia qué es lo que deberíamos de preguntarnos en un restaurante, en hostelería, por ejemplo. Y vamos a hablar de un restaurante porque es el caso más típico de la hostelería. Voy a dar una recomendación y os voy a seguir poniendo en mi presentación o en esta slide lo que quiero decir con esto. ¿Vale? Vale. ¿Se ve, verdad? Sí. Sí. Bueno, lo que quiero decir con esto es que al final lo que tú decías de preguntar a los clientes es como las partes de una entrevista. Las partes de una entrevista en periodismo, en radio, siempre son la introducción, el desarrollo y el cierre, ¿no? Como cuando cuentas una historia. Bueno, pues aquí más de lo mismo. Aquí las partes de una entrevista, cuando una persona quiere interesarse por cómo mejorar en su negocio de hostelería, debería basarlo en esas 3 partes. La primera es, y la primera pregunta que nos debemos de hacer o que debemos de hacerle al cliente es ¿qué es lo que más le molesta cuándo? ¿Qué es lo que más le molesta cuándo, no? En este caso es ¿qué es lo que más le molesta cuando va a un restaurante? ¿Qué es lo que más le molesta cuando tú te sientas o qué es lo que más te... ¿qué es lo que más detestas, ¿no? Cuando vas a un restaurante? Pues lógicamente, cuando tú te preguntas esta pregunta, ¿qué es lo que más te molesta cuándo? A partir de ahí tienes que trabajar en darle solución y en comunicarlo. ¿Qué es lo que más te molesta cuando vas a un restaurante? Pues me molesta que me atiendan tarde. Me molesta que, podemos ir a casos de... El ruido, ¿no? Quizá. Eso es. Por ejemplo, el ruido. Me molesta no tener sitio para comer. Me molesta no poder ir con niños. Me molesta no poder ir con mi mascota. Ojo, que hay gente que le molesta no poder ir con su mascota. Oye, podría ser que fuera el primer restaurante en España que consigue una licencia para comer con perros. ¿Vale? Me molesta... Fíjate que todo esto va trabajado hacia la diferenciación. Tú trabajas todo esto, te vas diferenciando. Te puede molestar pues que un camarero no te atienda con simpatía. Te puede molestar que tengan los mismos primeros que tienen en todo sitio, en el menú. Te puede molestar muchas cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos provocando es nos estamos empezando a diferenciar y estamos haciendo que el cliente nos empiece a conocer por una diferenciación. ¿Vale? Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta, que tiene que ver con todo esto, y vamos a pasar esta parte, es ¿qué es lo que más te gusta cuando? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta cuando? Con la primera de las patas que os he puesto en la introducción, lo que vamos a conseguir y vamos a tratar de hacer es captación, atraer a mi cliente a mi negocio. Pero una vez está dentro, nos vamos a preguntar ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Hay restaurantes que lo que más te gustan son los aseos, ¿verdad? Que ahora no sé si te ha pasado a ti alguna vez que vas a un restaurante y le dices a las personas que tienes en la mesa, tienes que ir al aseo porque no veas cómo mola. O, sí, ¿verdad? Sí. Y La te verdad. llama la atención de la decoración del aseo. Bueno, pues a lo mejor lo que más te gusta es la tortilla de patata de ese restaurante.
¿qué es lo que más te gusta? Pues la decoración, lo que más te gusta es la simpatía de la gente. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Se lo vamos a comunicar también al cliente. Le vamos a decir en nuestro guión de venta, por ejemplo, o en nuestro guión de venta, nuestra manera de atender es: hola, muy buenas, bienvenidos al restaurante Casa Pepe. En este restaurante somos extremadamente simpáticos. Si algún camarero te pone mala cara, te pagamos la comida, ¿vale? Por ejemplo. Muy bien. Hola, muy buenas, bienvenido al restaurante Casa Pepe. Le recomendamos que antes de comer se lave las manos en nuestro aseo, porque ya de esta manera le vamos a empezar a sorprender, ¿vale? Entonces tú lo que estás haciendo es potenciar el cliente que ya está en tu negocio, esa felicidad. ¿Para qué? Objetivo, que repita. Introducción, objetivo, captación. Desarrollo, objetivo, que repita. ¿Me estáis siguiendo? ¿Y ahora? Sí. Más o menos. Sí. Muy bien. Y nos vamos a la tercera de las patas, y me salto esta parte para no alargarme mucho, que es el cierre. ¿Qué es lo que no te esperas mientras? Y en el qué es lo que no te esperas mientras, esto va asociado totalmente a las sorpresas. Bueno, pues con las sorpresas lo que vamos a hacer y provocar es la recomendación. ¿Vale? Recomendación. Hemos hablado de la captación, hemos hablado de la fidelización y ahora hablamos de la recomendación. ¿Qué es lo que no te esperas mientras? Bueno, pues si nos esperamos que nos digan los primeros, los segundos, el postre y el café, y que nos atiendan siempre y nada más llegar nos digan la frase de ¿qué le pongo de beber? Bueno, pues a lo mejor le puedes sorprender de otra manera. A lo mejor al terminar, en vez de regalarle el chupito, le puedes regalar una botellita de agua y una mandarina para que meriende, por ejemplo. ¿Es más caro una mandarina y una botella de agua? Sí, pero estamos pensando en que los negocios tienen que crecer, en que para crecer hay que hacer cosas de estas, ¿vale? ¿Perdemos margen? Sí, pero las cosas funcionan a largo plazo y no nos tenemos que preocupar por esto, ¿vale? Entonces, aquí sí que te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a quitar... Esa parte de la fidelización está muy bien. Sí, eso es. Eso es. No se suele hacer tanto. Justo, y se hace menos, ¿no? Te voy a poner un pequeñito ejemplo sacado de las redes sociales de un restaurante de mi ciudad, de Alicante. Fooders, por ejemplo, que es un restaurante de mi ciudad, resulta que cuando te pone la carta te pone que te descuentan 1 céntimo por guapo, otro céntimo feliz día y otro céntimo un placer Leticia. Bueno, esto puede que alguna persona de hostelería diga, bueno, esto ya lo hace todo el mundo, o esto ya no tiene por qué sorprender tanto, a mí me parece una chorrada. Sí, pero... Bueno, no tanto, ¿no? Yo creo que no. Sí, a Por mí lo me menos parece nunca lo he visto, no he tenido la suerte. Bueno, sí creo que estás ahí. Bueno, a mí, te decía que ahora que a mí me parece ya una buena idea como cliente. De hecho, me sorprende, ¿no? Pero es que esto está sacado de las redes sociales. Y si está sacado de las redes sociales, ¿qué es? Que a una persona le ha sorprendido, lo ha subido a las redes sociales. Hoy en día las redes sociales es un grandísimo recomendador y sus 500 amigos están viendo la palabra Fooders Kitchen and Drinks de un restaurante de Alicante. Y en nada que lo compartan 3 más, en vez de 500 ya lo conocen 1500. Y si lo comparten otros 3 más, acaba haciéndose viral el puñetero ticket, ¿no? Que pone por guapo, feliz día y un placer Leticia. Entonces esa es la parte que te genera recomendación, sorprender al cliente. ¿Bien? Sí. Bueno, y con esto dejo de compartir, ya se me volvéis a ver mejor. Y después de la pregunta que me has hecho, creo que tenía mucho que hablar y nada, esa es mi recomendación ante cómo podemos preguntar a los clientes, ¿vale? Olvidémonos de las preguntas del 1 al 5, calidad de mi servicio, cómo me valoras, bien, malo, regular, la carita verde, carita amarilla, carita roja, todo esto, lo siento, pero no. Preguntas al grano. Yo creo que ha quedado muy claro, Pablo, y también te quería preguntar, para que una pyme pueda llegar a los medios de comunicación, gente que no está acostumbrada a mandar una nota de prensa, a tener dinero para pagar este tipo de publicidad que veíamos antes, pues me preguntaba alguien del público que cuál es la mejor manera para tener visibilidad. Para tener ¿Qué visibilidad. canales pueden utilizar, quizás? Muy bien. Vamos a responder a la primera de las partes de la frase que has dicho, de la pregunta que has dicho. A ver, no sabemos elaborar notas de prensa, ¿eh? Bueno, Level Up es una empresa ahora mismo considerablemente grande, ¿vale? No somos una multinacional de 250 empleados, pero bueno, somos grandes, tenemos más de 50 empleados actualmente y elaboramos notas de prensa y trabajamos en ese sentido. Nosotros no sabemos elaborar notas de prensa tampoco, ¿vale? No somos profesionales ni somos periodistas. Lógicamente, si tú contratas un servicio externo, pues suele ser caro, ¿vale? Pero
también existen maneras de contratar servicios externos de elaboración de notas de prensa no tan caros. Simplemente yo no voy a hablar aquí de esta empresa, pero yo conozco una empresa y quien quiera que me pregunte por email, que me pregunte por mis contactos, por la referencia, pero yo conozco una empresa, por ejemplo, que lo que hace es dar cursos de formación para enseñarte a elaborar notas de prensa, darte la base de datos de contactos de prensa para que las elabores tú y las mandes tú. O sea, que también existe esa primera manera, ¿eh? Ojo con pensar, esto no se puede. No, los pequeños también lo pueden hacer. Pero bueno, dando por hecho que quizá no te hagan tanto caso que si eres McDonald's, ¿no? Si eres un pequeño no te hagan los periódicos tanto caso como si eres una gran multinacional. Bueno, pues existen, para mí, las 5 mejores maneras de comunicar, las 5 mejores maneras de comunicar, que os las vuelvo a poner en pantalla, que son las siguientes. Bien. Las 5 mejores maneras, las ponemos aquí. Aquí las tenemos. ¿Vale? Las 5 mejores maneras para comunicarnos o más efectivas para comunicarnos con los clientes. ¿Cuáles son en nuestra experiencia? Ojo, me gustaría aclarar un tema con esto, ¿no? Es que yo no soy mejor que las personas que me están escuchando en este webinario, ¿vale? Quiero decir con esto con que no pretendo ser ningún sabiondo, no soy número 1 de carrera, no soy el mejor profesional de todo esto, ni mucho menos. Lo que sí que probablemente tenga es más experiencia que las personas que me escuchan, ¿vale? Lo digo porque me dedico a dar formaciones a nivel nacional, hacemos formaciones para 600, para 1000 personas. Ahora mismo en Argentina nos vamos a dar una formación de 2000 personas. Entonces, yo no soy mejor que ninguna de las personas que me escuchan, pero sí que tengo más experiencia, ¿eh? Yo trabajo con miles de empresas y esto me hace que, bueno, pues que haya adquirido una serie de conocimientos y esto está basado en mi experiencia, no está basado en libros que nos hemos leído, está basado en la experiencia y en el contacto con los autónomos y las pymes que tenemos nosotros y con las que trabajamos a diario, ¿vale? Lo digo te iba a decir, tú trabajas con empresas, las asesoras y trabajas con ellos de esta manera y es una manera efectiva de llegar a la gente y de que ellos tengan éxito. Entonces, todo lo que nos puedas contar, nos parece, pues eso, que tu experiencia vale mucho, por eso estás aquí en este congreso. Gracias. Sí. Nosotros las conferencias y las formaciones las hacemos siempre basadas en casos reales, ¿vale? Como las películas de Antena 3, ¿no? Bueno, pues esto es una estrategia que hemos llevado a cabo con muchas de las empresas y la manera que tenemos de comunicarnos. Entonces, 1, tu punto de venta o tus oficinas. No puedes querer trabajar una diferenciación si luego llegas a tu restaurante y es igual que todos, ¿vale? No puedes trabajar esa diferenciación de el único restaurante que siempre tienes mesa cuando vas, por ponerte un ejemplo. Es decir, un restaurante en el que te garantizamos que vas a tener mesa cuando quieras reservar. Estoy diciendo algo que probablemente sea muy difícil de trabajar, pero vamos a poner el único restaurante que te atendemos con una sonrisa de manera garantizada. Si no sonreímos, no tal, ¿vale? Porque, como hemos dicho antes, oye, que me parece una muy buena manera de atraer clientes porque a la gente le gusta mucho que le atiendan con sonrisa. Imaginemos que hacemos eso. Lógicamente, tu punto de venta debe de transmitir lo mismo. Debe de poner en algún sitio que esa garantía, debe de decir que es el restaurante con sonrisas, debe de decir que sus valores son la sonrisa, la felicidad, ¿vale? Lo debe de decir. Tu punto de venta, tus oficinas. Segundo, tu base de datos. Lógicamente, hoy en día, una empresa que no tiene base de datos, que no tiene contactos con los clientes, que no tiene manera de comunicarse con ellos, está perdiendo una grandísima oportunidad para crecer. De hecho, está desaprovechando una vía de las más grandes para poder avanzar, ¿vale? Esto me va a permitir que cada vez que yo haga algo, tenga ahí una serie de seguidores que me van a escuchar. ¿Por qué? Porque la base de datos la hemos conseguido voluntaria por los clientes. Lo que vamos a hacer es, a partir de ahora, y esto os invito a que lo hagamos, cada vez que venga un cliente a mi restaurante, le voy a entregar una encuesta, le voy a decir simplemente una papeleta, le voy a dar algo para que me deje su contacto y yo le voy a regalar algo. Porque a los clientes no les gusta dejar el contacto así como así. Le voy a descontar €1 en su próxima comida, le voy a dar un ticket en el que 5 comidas gratis, o sea, 5 a la quinta comidas gratis o algo así, ¿vale? O le voy a regalar un zumo de naranja y voy a conseguir su contacto. Y a partir de ahí, cada vez que yo haga algo, voy a tener ahí una base de datos para comunicarme. Esto es esencial. Punto número 3, campaña en redes sociales. Las campañas en redes sociales no siempre tienen que ser de pago, ¿eh? Es decir, trabajar una buena red social, saber qué red social se adapta más a ti.
Pues hoy en día, ¿qué vale más? Que hagas cosas en Facebook, que hagas cosas en Instagram, en LinkedIn, ¿vale? Recomiendo para el mundo de la hostelería que como trabajamos con comida, ¿vale? Y con bebida, esto, el 70% de las personas son visuales. ¿Qué quiere decir? Que basan sus decisiones en las cosas que ven. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, las campañas en redes sociales, yo invitaría a que hablen de comida, a que pongan comida, ¿vale? Que no pongan tanto la decoración del restaurante, pero sí que pongan, si tienen un buen postre con chocolate, que atrae mucho a la gente, pues que lo pongan en redes sociales y que lo acompañen siempre de algo creativo, ¿no? Esto es algo que, bueno, he trabajado también con hostelería y, bueno, aunque me está escuchando mucha gente, pero bueno, quien quiera que lo haga, pero es muy importante que exista el carrito de los postres. El carrito de los postres ¿Sí? aumenta en un altísimo porcentaje a la gente que dice que no quiere postre. Cuando un postre lo ves, lo quieres. Entonces, el carrito de los postres, salir con un carrito diciendo tenemos esto, esto, esto y esto, ojo con esto, porque puede ser postres que estén duros. Si no pasa nada, si puede ser un bizcocho de chocolate que lo tienes desde hace que lo tienes desde hace 2 semanas. Pero si tiene aspecto visual, está ahí en el carrito de los postres. Y tú llegas y Está vendido. Eso es. Bueno, las campañas en redes sociales, los guiones de venta, como te decía, la manera que tenemos de atender a los clientes, la manera que tenemos de dirigirnos a ellos. Hay que hablar de nuestra diferenciación, hay que hablar de lo que hacemos distinto. Cuando digo todo esto, el guión de venta no es decirle al cliente, hola, muy buenas, le puedo atender en algo, hola, muy buenas, ¿qué te pongo de beber? No, te hablo de que hables de lo que a ese cliente le gusta o de lo que tú has hecho diferente al resto. Y el punto número 5 serían las colaboraciones o asociaciones empresariales. Estas colaboraciones son, bueno, pues participar en ferias, participar en la asociación de hosteleros, participar en una colaboración puede ser con empresas, te llevo la comida a casa, colaboraciones puede ser trabajar mediante, no lo sé, distribuidores del tipo Yastito Globo, esas colaboraciones en las que también, y repito, insistiré, también hay que expresar lo que haces diferente y lo que te hace único, diríamos, ¿vale? Entonces, en resumen, estas cinco patas puedes llegar a comunicarte con tus clientes de manera efectiva, pero siempre que le hagas llegar cosas diferentes, ¿vale? Les insistiré en eso todo lo que haga falta, porque si hacemos lo mismo que hace todo el mundo, entonces esta comunicación deja de ser efectiva, como ponemos ahí. Respecto a la comunicación que me estás comentando, pues yo quería hacer un inciso. En este congreso vamos a hablar mucho de estrategia de comunicación offline para llegar a medios impresos, para llegar a revistas. Vamos a hablar de comunicación online, la estrategia en redes sociales, elegir qué red social se ajusta a ti. Vamos a tener a una de las ponentes en directo desde Miami que va a hablar especialmente sobre Instagram, cómo debes trabajarla y lo que tú nos estás comentando, que me está pareciendo muy importante, ese tipo de comunicación in situ, en tu negocio, de cara a los clientes con los que tienes el trato directo, porque es una forma quizás más efectiva de mejorar, porque al final son ellos los que directamente te están diciendo qué es lo que quieren. Eso es, justo, sí. Como he comentado antes, parte de la base de entender lo que el cliente quiere, te lo está diciendo, tú estás basando tu negocio, el crecimiento de tu negocio, en lo que sabes que tu cliente está demandando, ¿vale? Entonces, cuando trabajas internamente en esto, te das cuenta de que, oye, los clientes empiezan a ser más felices contigo, empiezas a atraer más clientes, empiezas a hacer que clientes más repitan todo esto. No es el congreso para hablarlo, pero todo esto hay que medirlo, ¿vale? Por favor, claro. Hay que medirlo. Mediciones será otro de los temas que hablemos. Si no lo mides... Efectivamente, tienes que tener un control sobre las acciones que haces para que realmente ver si están funcionando. Justo, porque además una pequeña variabilidad no te enteras. O sea, un cliente que le atiendes de una manera y sale cabreado, pues a lo mejor no te enteras, ¿vale? Un 5% de tu facturación no te enteras, pero si lo estás midiendo sí te enteras, ¿vale? Entonces, es importante que todo esto haya que medirlo. Entonces, sí, cuando has trabajado todo esto, lo que haces es comunicarte, como decíamos, in situ de lo que estás haciendo en contacto directo con ellos. Contacto directo con tus clientes. Así sería. Habría entonces que hacer una estrategia de los mensajes que quieres trasladar con todo tu equipo, por ejemplo. Tenías que hacer un poco de trabajo de comunicación interna, reunir a tu equipo, definir los mensajes, trasladarlos e incluso ensayar para que, en este caso estamos hablando de restauración, pues los camareros sepan lo que tienen que decir. Por supuesto, es así, ¿no?
Si nos vamos a la parte de gestión, claro, ¿qué implica todo esto? Es que esto es un mundo muy amplio. Entonces, implica reuniones semanales, implica insistir en que estas cosas hay que decirlas, porque claro, resulta que luego un camarero, porque sabemos cómo funciona la hostelería y porque, bueno, pues hay gente que trabaja en su día a día y trabaja con una, no sé, monotonía, de una manera estándar, ¿no? Entonces tú le dices esto y dices, vaya chorrada, ¿no? Pero claro, puede parecer una chorrada, pero yo pregunto, ¿la chorrada de sonreír es una chorrada? Como sabemos, el 100% de los clientes te dirán que no. El 100% de los clientes te dirán que prefieren que le atiendan con una sonrisa a no sonreír. Entonces, tú no le puedes decir a un camarero, y a partir de ahora tienes que sonreír. Porque te va a decir, vale, y tú luego lo vas a ver que no sonríe. No. Lo que vas a tener que hacer es, primero, trabajar constantemente en implantar los valores de la sonrisa dentro de tu empresa. ¿Vale? Trabajar constantemente. Y como bien decías, establecer esos guiones, escribirlos, practicar, ensayar, hacerlo tú primero. Estos ya son valores son características del liderazgo, ¿no? De esa parte que te decía, esa rama que son las personas, cómo trabajan las personas. Y bueno, pues hay que trabajar ese liderazgo haciéndolo tú, siendo ejemplo, creando motivación en el equipo, sabiendo el por qué se hace, explicándole el rumbo, hacia dónde van a llegar, qué van a conseguir. Oye, si lo hacemos bien, ¿qué vamos a hacer en el equipo y demás? Y bueno, y una vez elaboras todo esto, la estrategia, trabajas con ese equipo, empiezas, mides y modificas. Empiezas, mides y modificas. La famosa metodología Lean, que está tan de moda y que es tan importante y que somos muy defensores de, llamémosle Lean, ¿no? Llamémosle como sea, pero de probar cosas, medir y modificar, ¿vale? Y si esta palabra vemos que cuando nosotros vamos a contar un chiste y vemos que la gente no se ríe, pues de momento empezamos a detectar que la gente no le hace mucha gracia esto, cambiamos el chiste, ¿vale? Sería algo así. Si empezamos a mostrar, si sacamos el carrito de los postres y vemos que no aumentamos nada el porcentaje de venta de postres, pues modificamos, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que ir haciendo. Pero sí, todo parte de... Nosotros siempre decimos en Level Up que todo parte de producto, servicio, ¿vale? Producto, servicio, marketing y estrategia. Producto, servicio, ya sabemos lo que es. Marketing, Muy amplio. Es muy amplio, desde luego que no es publicidad, marketing no es hacer publicidad, y la estrategia es cojo el producto, cojo el marketing y lo llevo a cabo mediante un plan con unos objetivos, ¿vale? Bueno, incluso dentro del marketing estaría la decoración, la vestimenta de los empleados, un poco la música también, todo lo que engloba la forma de llegar al cliente, ¿no? Justo. El marketing, la definición, e invito a quien me escuche ahora mismo que tome nota porque esto es importante. El marketing es entender cómo piensa el cliente. Entender cómo piensa el cliente, ¿vale? Es así, entender cómo piensa el cliente, lo diré 1000 veces. Yo, por ejemplo, cuando intento entender cómo puedo sorprender a mi cliente, estoy haciendo marketing. Entonces, ¿cómo podría sorprender a mi cliente? Con una vestimenta distinta, ¿vale? Como tú bien has dicho. Por supuesto que podría sorprenderle con una vestimenta bien hecha, ¿no? Que no sea la típica vestimenta de siempre, pero vamos a suponer que vamos un paso más allá. Un restaurante que te atienden con pajarita, muy exclusivo, pajarita, muy bien vestidos, como si fuera el mundo de la noche, todos iguales y además, bueno, no lo sé, incluso imagínate que el perfil es de gente más alternativa, que con tatuajes o algo así, ¿vale? Imaginemos que es así. Bueno, por cierto, Diverso es un ejemplo. Le estaba pensando, con la camisa de fuerza, por ejemplo, en Diverso es un Londres. ejemplo de atenderte de manera diferente, ¿no? De atenderte con una vestimenta diferente, no sé si habéis estado, pero bueno. También los baños, cuando hemos hablado de los baños me ha venido a la cabeza, porque yo estuve, pero no fui a los baños y me quedé con el mal sabor de boca de no haber ido a los baños. Son sorprendentes. Pero bueno, ya tú lo habrás vivido que ahora en Diverso te atienden de manera diferente, de manera informal. O sea, estás en un restaurante de 3 estrellas Michelin y no te hablan ni de usted, ni siguen protocolos, ni siguen procesos, digo, de como si se estuviesen dirigiendo al rey. No, te atienden de una manera que ellos tienen su manera de atender. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo estoy haciendo esto, ¿vale? Si, por ejemplo, yo detecto con esa pregunta cómo podría sorprender al cliente mediante esta manera, pues, como decíamos, lo practico, lo llevo a cabo y lo pongo en conocimiento de mi cliente, ¿vale? Entonces, claro, la decoración podría ser otra manera de sorprender. Bueno, pues así es. Esto es lo que tenemos que ir pensando. Fijaros en que me estoy refiriendo constantemente a la diferenciación. Es que todo va hacia el mismo sitio.
Si tú no te diferencias, si tú no tienes ningún elemento diferenciador, ¿dónde se va a fijar el cliente? Es decir, ¿por qué pagamos 280 euros, 300, 350 en ir a comer a un restaurante de 3 estrellas Michelin? Porque es diferenciador, ¿vale? ¿Qué pasa si no tiene diferenciación? Me voy al menú diario en el que voy a valorar si vale 9,50 o 10. Es decir, si no hay diferenciación, el cliente se fija en el precio, ¿vale? Precio. Pero que el cliente se basa en el precio, que el cliente decide por precio, es mentira. Hay restaurantes que su menú vale 9 euros y están vacíos, y hay restaurantes que su menú vale 300 y están llenos. O sea que olvidémonos de los precios, ¿vale? Entonces, lo que hay que trabajar es esa diferenciación. Si tu menú diario vale 9 euros, me parece genial, pero hazle ver a tu cliente por qué se lo tiene que tomar en tu restaurante. No porque vale 9 euros, por otras más cosas. Pues yo creo que queda clarísimo, Pablo, y ya que hemos hablado un poco de la comunicación o bastante de la comunicación in situ, yo te quería preguntar, ¿tú qué crees hoy en día que la comunicación tradicional, de gabinete de prensa, notas de prensa, todo esto que hemos hablado, publicidad, offline, debe ser más prevalente o menos que la comunicación en redes sociales, que es tan directa y tan inmediata con los clientes? ¿O mix? No quiero responder como en Galicia, ¿no? De depende, ¿no? Con el tópico que dicen. No quiero responder cómo depende, pero es que depende y no hay otra manera de responder. La primera sería, si tú eres una gran empresa, tienes que hacer sí o sí ambas cosas, ¿vale? Si tú eres una empresa conocida, vamos a decir, si tú eres el restaurante más conocido de la ciudad, tienes que hacer ambas cosas y tienes que trabajar las dos. Pero vamos a ponernos en el caso de un escalón más abajo. Yo soy una persona que me conoce gente, pero no tanta como el restaurante más conocido de la ciudad. Siendo así, yo invitaría a que se empiece siempre por esa comunicación efectiva en redes sociales. Siempre. Paso número 1, no empieces por intentar salir en la prensa. En la prensa hay dos maneras de salir. Una pagando y otra porque tengas contenido interesante. Por ejemplo, Level Up no sale en prensa si no comunicamos algo que a esa gente que lee el periódico le interese. Es decir, no podemos salir en prensa de manera gratuita diciendo que somos la escuela de negocios número 1 de España para autónomos y pymes, que hacemos cursos para esto, esto y esto. Nunca saldríamos en prensa. Mandaríamos una nota de prensa y no nos harían ni caso. En prensa tenemos que salir diciendo que vamos a hacer una conferencia gratuita en la que vamos a hablar de esto, esto y esto y esto, que nos dedicamos a la Asociación de Mujeres Empresarias de Latinoamérica en el sitio no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, estás empezando a decir que estás haciendo algo gratuito, que estás dando contenido de valor, o porque hayamos hecho un estudio sobre los autónomos y las pymes y cuáles son las mejores maneras de crecer basado en nuestra experiencia. Entonces, lanzamos una nota de prensa que los periódicos nos hacen caso. Pero como trates de hacer publicidad, te lo quitan. Pagando, sí, ¿vale? Te dicen que por 600 euros te ponen ese en un anuncio. Como poco. No sé, claro, como poco. Espero no ir en contra de nadie que me escucha, no sé si hay agencias de publicidad. Yo, cuando tu negocio es pequeño, no recomiendo esto, si no tienes claro que ese anuncio es muy efectivo. Por poner un ejemplo, si eres 100 montaditos y pones los miércoles toda la carta a 1 euro, entonces puedes hacer algo parecido. Te puedes poner un anuncio que cuesta 600 euros en el periódico y ver si tiene repercusión, midiéndolo. Pero si no tienes las cosas bien claras, empieza por las redes sociales. Y dentro de las redes sociales empieza por hacer algo de manera natural, contenidos naturales, y también a conseguir fans y también a probar pequeños importes de publicidad. Prueba con gastarte 30 euros en Facebook, prueba con gastarte 30 euros en Instagram, publicidad, elegir bien el público a quien te diriges. Estoy seguro de que este congreso se va a hablar sobre la publicidad online, algo de marketing online, pero pequeños pasos hacia esa comunicación, pequeños contenidos, ¿vale? Que hagan que la gente te vaya empezando a conocer y, sobre todo, que a ti te hagan ver si las estrategias que sigues son efectivas. Si tú haces una campaña de 30 euros y es efectiva, joder, ya la puedes hacer de 500, ¿vale? De 500 euros. Entonces, vamos, sin ninguna duda, negocios que están en crecimiento, que no son conocidos, empecemos por redes sociales. Y bueno, conforme vayamos creciendo, podemos empezar a pensar en una agencia de comunicación, en una manera de comunicar con las radios, y llegar a los periódicos y todos los medios de comunicación más tradicionales. Te doy toda la razón, porque nosotros somos una agencia. Aún así, bueno, que sepamos que también se puede hacer un anuncio en radio, por ejemplo, vuelvo a repetir, si eres
la empresa más diferenciadora de toda la ciudad, ¿eh? Vuelvo a repetir que esto es importante. Si se te ocurre una idea loca, que se te ocurre decir que si no es el mejor restaurante que has asistido en todo Madrid, te devuelvo mi dinero, vete y haz un anuncio en radio. Si eres capaz de llevar a cabo esto, porque serás el único de todo Madrid, si no quedas satisfecho en mi restaurante, te devuelvo mi dinero, además, no sé qué, eso sí, por un anuncio. Pero si no lo eres, porque esto es muy complicado, vamos a trabajar primero en la otra parte. Eso te estaba diciendo, nosotros somos una agencia de comunicación y efectivamente cuando nos llega un cliente con sus temas les tenemos que hacer ver que realmente eso no va a salir, que no vamos a gastar esfuerzos en ese tema y nada, y hacerles saber que el 95% de las notas de prensa que recibe un periodista se van a la basura porque no aportan nada para los lectores de los periódicos. Entonces ellos mismos hacen filtro. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta porque al final, si no tienes un tema innovador, no vas a salir y eso tenemos que hacerlo ver a la gente. Es más fácil quizá lo que tú dices de salir en un anuncio en radio, que lo creas tú y realmente tiene que aportar algo a la gente que lo está escuchando y por esa vía sí que es verdad que puede ser más fácil hacer comunicación. Sí, nosotros... estarás de acuerdo conmigo que ahora desde el punto de vista de la comunicación, nosotros, por ejemplo, trabajamos con una agencia de comunicación y bueno, pues hacemos cosas, muchas cosas, pero en su día, por ejemplo, decidimos hacer un evento grande y bueno, lo repetimos ahora mismo una vez al año, se llama Golpe de Efecto y bueno, pues, lo conoces. En este evento hemos llegado a traer a más de, bueno, es el evento más grande en Alicante sin ninguna duda y probablemente uno de los más grandes de España, empresarial. Atraemos a 1.200 personas y vamos en aumento. Entonces, claro, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la comunicación, esa comunicación que tenía que ser de impacto, comunicación hacia afuera, nos íbamos a gastar mucho dinero en ello. Claro, no podíamos hacer el típico anuncio de evento empresarial, ¿no? Ven a las ponencias, no. Teníamos que hacer algo. Entonces decidimos que a esas ponencias tenía que venir gente conocida. Entonces, un año decidimos traer a Risto Mejide. Risto Mejide, que por cierto es un gran experto en comunicación. Sí. Y tiene una agencia de comunicación, sí. Entonces, claro, Risto Mejide, para bien o para mal, hay gente que lo quiere ver o que por lo menos habla de él, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hicimos en esa comunicación? Nombrar a Risto Mejide, a Risto Mejide, a Risto Mejide, a Risto Mejide. ¿Vale? ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir. Pues porque hay que hacer algo que sea diferente. Y entonces, como tú bien dices, si yo te contrato a ti como agencia de comunicación, pero yo como empresario no sé, no tengo trabajado nada de esto, pues va a pasar que ni la agencia de comunicación va a estar contenta, ni el empresario va a estar contento y va a ser una relación que no va a cuajar. También los resultados no van a ser los esperados y al final nadie va a estar contento. Yo, Pablo, te quería pedir, aunque hemos estado hablando, has dado muchos consejos a las empresas, te quería pedir un último consejo de comunicación a cualquier empresa que nos esté escuchando. Muy bien, un último consejo de comunicación. A ver, yo voy a decir un consejo que, bueno, yo tengo una misión en mi vida, ¿vale? Estoy en este mundo por algo y es porque me hace muy feliz, porque disfruto mucho con esto. Y como formamos a muchos empresarios, pues estamos llevando a cabo ese cambio de mentalidad empresarial, que es lo que perseguimos y lo que nos hace que al final la gente reaccione y salga con una mentalidad distinta a lo que ha venido pensando los últimos 30 años, ¿no? Entonces, mi recomendación primera, pero me vas a permitir que de dos, la primera van relacionadas una con otra, pero la recomendación que doy es que la gente aprenda, ¿vale? Que no hemos tenido que sacarnos la carrera de hostelero para dedicarnos al mundo de la hostelería, ¿vale? De igual manera que una persona para operar, un cirujano tiene que tener la carrera de medicina con la especialidad de cirugía, ¿vale? Pues una persona en el mundo de la hostelería no tiene que tener absolutamente nada, ¿no? Yo cojo mañana y me monto un restaurante o una panadería o, bueno, pues lo que quiera, ¿no? Entonces, claro, o un hotel incluso. Entonces, para llegar a crecer hay que aprender. Yo no estoy aquí porque haya nacido, como decía, siendo el número uno. No. Yo me he gastado mucho dinero en formación, he asistido a formaciones de fuera de España, he viajado mucho, he leído muchos libros, he visto muchos vídeos. Entonces yo siempre digo que todo esto hay que aprenderlo y que dediquemos tiempo a ello y que sepamos que para llegar lejos tenemos que adquirir nuevos conocimientos y ser personas inquietas y personas con ganas de
asumir y aprender lo que sucede ahí fuera, ¿vale? Ujú. Aprendamos de los grandes, aprendamos de la competencia, aprendamos de empresas como Level Up, ojalá y sea así, ¿vale? Pero bueno, que tenemos que aprender. Entonces, hacia la comunicación, yo lo que digo es que mi recomendación final es que cuando comuniquemos, aprendamos a comunicar generando emociones. Aprendamos a comunicar generando o provocando en el cliente los dos motivadores, que son placer y dolor, ¿vale? Entonces, cuando comuniquemos algo, el mensaje es, primero, hacia la diferenciación. Tú tienes que hacerle ver a tu cliente que en qué eres diferente, pero esa comunicación debe de motivarle una emoción. Es decir, o dale un mensaje de, ¿te molesta tener que esperar en todos los restaurantes? Único restaurante en el barrio de Fuenlabrada en el que no hay que esperar, ¿vale? Entonces esa comunicación es hacia el dolor. ¿Te molesta tener que esperar? Si no, provócale placer, ¿vale? Placer. Único restaurante en el barrio de Fuenlabrada de 3 estrellas Michelin. Experiencia única, inolvidable, ¿vale? O único restaurante en todo, pues, digo Fuenlabrada, como dice Moraleja, único restaurante en todo Moraleja en la que puedes venir con tu perro, ¿vale? Entonces eso sería más hacia el placer, por ejemplo. Siempre podemos alternar. Placer, dolor, dolor, placer, podemos hacerlo como queramos. Entonces, recomendación, aprender. Por cierto, todo esto sobre lo que estoy hablando ahora mismo, se puede aprender mucho más, pero aprender, y una vez hemos aprendido, esa comunicación que sea con generación de emociones, ¿vale? Siempre hay que generar, tu diferenciación tiene que generar emociones. Y acá hablamos de aprender, todo esto se puede aprender en vuestros cursos. Pablo, coméntanos dónde os puede encontrar la gente, cómo puede acceder a vosotros si quiere formarse en negocios. Bueno, al terminar el webinario os vamos a dar informaciones, vamos a hacer llegar información sobre Level Up, por supuesto, porque espero que si esto os ha gustado, pues podáis continuar formándonos en cursos nuestros intensivos que duran más tiempo, duran, bueno, pues 2 días, de 2 días en adelante. Entonces, nos van a encontrar en www.levelupdesarrollo.com, ¿vale? Ahí tenemos nuestra página web. Aparte, les vamos a hacer llegar una propuesta para seguir formándose con nosotros. Estoy seguro que cuajará y le gustará a más de uno. Que os planteéis el por qué hemos llegado a ser la Escuela de Negocios número 1 de España para autónomos y pymes, que espero que queráis venir a vivir lo que experimentan muchísimos empresarios y ese cambio de mentalidad que estamos provocando en este mundo. Y bueno, y estamos en 7 ciudades de España, o sea que para todo el mundo que nos esté escuchando siempre tendrá una ciudad cercana para poder hacer cursos. Y lo dicho, y a partir de ahí os invito a que después de esta conferencia el curso que va directamente relacionado es el que hiciste tú, Kiara, el curso de los secretos de la empresa de éxito, en la que, bueno, pues como digo, os haremos llegar una propuesta con un precio muy reducido para que no sea ni mucho menos el precio lo que os frene a hacer este curso, ¿vale? Así que, lo dicho, ahí nos podéis encontrar muy fácilmente y bueno, pues espero veros a todos, claro que sí. Sí, además yo lo recomiendo porque es muy inspirador, muy enriquecedor, tanto el de secretos como el de diamante en bruto. Y bueno, Pablo, te agradezco que hayas estado aquí, que hayas sido la primera intervención de este congreso y te invito a que sigas porque queda muchísimo por delante, quedan 2 días y todo lo que queda del día de hoy para aprender sobre comunicación con grandes expertos, con directores de comunicación de grandes marcas, que seguro que todas las empresas que estén aquí escuchando van a poder aprender y aplicarlo a sus negocios. Muy bien, pues no me lo pierdo, Kiara. Muchísimas gracias por habernos invitado. Nada, espero que haya gustado la ponencia y sobre todo, para mí siempre digo que haya una formación muy práctica, ¿no? Que esta formación sea aplicable. Y si es así, será una muy buena señal para nosotros y estoy seguro que la gente quedará muy contenta. Así que muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Gracias, Pablo. Nos vemos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.